quiero hacer un poco una semblanza, espérate, no está caminando, ahí está, una semblanza de cómo empiezo con el ArchiCAD, porque soy una persona que tiene 55 años, salí de la carrera cuando no existían las computadoras y todo lo trabajábamos en respiradores y en lápiz. Y aquí están viendo un render hecho a lápiz sobre papel albanene-trapo, que eso pues ya es raro verlo, ¿no? Entonces, en aquella época no existían las computadoras. La primera computadora que pudimos comprar valía lo que valía un coche y ni siquiera existían las PC, eran las PS, que eran Personal System. Y en aquella época empezamos a trabajar con AutoCAD y trabajábamos en DOS. Para que funcionara el programa, teníamos que auditar el AutoExec Back para cambiarle los buffers y el AutoExec Syst. Entonces, además, las computadoras no tenían procesador matemático. Tenías que comprar el procesador matemático. Entonces, a lo que quiero es que hoy las nuevas generaciones pues ya nacen con la computadora, ya nacen con toda esta tecnología y es increíble lo que se puede hacer siempre y cuando tomemos la computadora como lo que es. La computadora es un par de escuadras, es una herramienta maravillosa, pero la computadora nunca podrá reemplazar ni al arquitecto, ni a la imaginación, ni a la creatividad de los arquitectos. La computadora es una herramienta que nos va a ayudar a solucionar los problemas, a solucionar los retos, pero en ningún momento la computadora nos los va a solucionar a nosotros. Quiero empezar una pequeña historia. Este es un edificio de oficinas que se recicló en 1997. En esta época, este proyecto, si lo ven del lado izquierdo, el edificio había sufrido un incendio y del lado derecho está lo que es el edificio ya reparado. El proyecto lo hago en AutoCAD. Ya no me acuerdo si era la versión 8 de AutoCAD. Y en esa época tengo la oportunidad de conocer a Sergio Rodríguez, quien me convence de cambiarme al ArchiCAD. Y para que lograra convencerme, nosotros habíamos levantado este edificio en tres dimensiones en AutoCAD. En aquella época, para levantar un muro en 3 dimensiones, usabas un comando que se llama 3D Face Wall. Entonces, para dibujar un muro, tenías que dibujar las 8 caras del muro. Entonces, hacer un 3D en el 97 en AutoCAD era realmente una pesadilla. Cuando logramos importar el modelo 3D de AutoCAD al ArchiCAD, que era la versión 6.5, pues Sergio me convenció y pues si hacemos cuentas ya llevo 19 años. Sergio me dio el comentario de que yo estaba trabajando en los dos sistemas y que no iba a aprender, iba a estar con uno o con otro. La recomendación, y que le hice caso, fue borrar el AutoCAD de mi computadora y enfrentarme a tratar de solucionar todo con ArchiCAD. Todo lo que es la fachada fue trabajada con planos en AutoCAD, pero ya todos los interiores, carpintería, despiece de mármol, herrería, todo esto es ArchiCAD 6.5. Todo lo que son los interiores, aire acondicionado, eléctrica, hidráulica y sanitaria, todo fue hecho ya con ArchiCAD 6.5. Después vino la versión 7. Este es un concurso que hicimos para el Estadio Aquiles Cerdán en Puebla para techar el estadio. Estaba viendo en la mañana el webinar del Rhino y del Ghost Shopper y pues, la verdad es increíble lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Ojalá y hubiéramos tenido esas herramientas. Si ustedes pueden ver cada estructura que tiene el techo del estadio fue trabajada en objetos. ¿Por qué en objetos? Porque ni siquiera en la versión 7 existían las traves inclinadas. Entonces tuvo que hacer un objeto por cada trave y los contrafuertes de apoyos pues eran objetos.
Entonces está solucionado todo con objetos este techo, ¿no? Después vino ya el ArchiCAD 8. Pues también, comparado con lo que estamos ahorita trabajando en la 19, pues es completamente distinto. Vemos un render que se usó para la presentación del concurso a colores de la planta de conjunto. Vemos la planta de conjunto conceptual de cómo sería la distribución del club, y empezamos ya con los primeros renders más sofisticados. Trabajábamos en ArchiCAD y de ahí brincábamos a Artlantis. Nunca he retocado las fotografías con Photoshop o los renders con Photoshop. Siempre he trabajado con lo que es ArchiCAD y Artlantis, nada más, exclusivamente. Aquí vemos una vista de la alberca y al fondo una cancha, una vista de la alberca y el edificio del club. Piensen que esto es ArchiCAD 8. Y vemos una vista de la cancha hacia lo que sería la cafetería, la alberca, y al fondo lo que serían vestidores, duchas, etcétera, ¿no? Después, pues ya vino la versión 8.5. Estos son unos proyectos que hicimos en el Hipódromo de las Américas, en el Centro Banamex. En cuanto al showroom, si ustedes ven ahorita estas 4 fotografías, arriba del lado izquierdo hay un render y abajo está la foto intentando encontrar el mismo ángulo. Se darán cuenta que el render jamás alcanza la calidad de la fotografía. Y más pensando que estábamos en un 8.5, estamos hablando más o menos de 1999, 2000, y del lado derecho vemos unas fotos del espacio terminado. Aquí hay unas fotos del espacio terminado antes de entregar la obra de ese proyecto. También aquí nos pidieron que hiciéramos un diseño para la fachada del salón de exposiciones, y hiciéramos una zona de comedores para las cocinas que están abajo. En las dos renders de arriba los podemos comparar con las dos fotografías de abajo. Conseguir el mismo ángulo con la foto y el render pues es un poco complicado, pero volvemos a ver ya la gran similitud que nos está dando el render comparada con la realidad que es la fotografía. Aquí vemos lo mismo. En la parte de arriba tenemos 2 renders. Si vemos arriba del lado izquierdo, vean cómo se proyectó el barandal. El barandal, como lo proyectamos, abajo se ve perfectamente construido, idéntico. Sin embargo, por decirles, en el render, fotografiamos los materiales y los aplicamos como textura. Y el que es el color rojo, pues sí es muy similar, aunque en el render venía con una punta oscura, pero el color crema en el render se pierde. Del lado derecho tenemos lo mismo, el área de comensales, donde hicimos un plafón de lámparas y pintamos la estructura en negro, y vemos del lado derecho, en la parte de abajo, lo que sería la fotografía. En cuanto a la geometría, por decirlo de alguna manera, la geometría es exacta, pero la calidad o ¿cómo diré? La realidad de la fotografía supera por mucho al render. Después nos fue encargado en el Hipódromo de las Américas un proyecto que era el complemento de los servicios cabañares. Perdón. Esto incluía una veterinaria para operaciones mayores, 570 caballos y unas caballerizas provisionales. Solo se construyó una de las caballerizas, la caballeriza 6, la cual la resolvimos como estaba a las faldas de un cerro. Cortamos el cerro en bermas y hablamos de 350 caballos. Estas son fotografías. Quiero mencionarles que el proyecto lo cambiaron 3 veces. Primero eran 3 pisos de caballos, luego eran 4 pisos de caballos,
luego mejor oficinas y cafetería en el último nivel, luego volvieron a modificar. El edificio tiene todo lo que se les puede ocurrir, voz, datos, circuito cerrado de televisión, PCI, cuantas instalaciones quieran. Ahí en esa foto se aprecia el centro Banamex y parte de la pista. Cabe mencionar que uno de los retos más fuertes de este proyecto fue, si lo ven del lado izquierdo, el manejo del estiércol. O sea, cuando tienes el desecho de 350 caballos, pues es tremendo. Entonces, se consideran 2 ductos para sacar el estiércol. Ese montón que ven es nada más de una mañana de caballos, ¿no? También nos llegaron a hacer burla, si ven la foto al lado derecho, porque nos decían que estábamos haciendo un hotel de lujo para caballos, ¿no? Y arriba vemos, arriba de donde están los caballos, vemos lo que son las oficinas administrativas. Sí quisiera comentarles que en este proyecto entregamos más de 550 planos y trabajamos con 11 ingenieros y un solo arquitecto, ¿eh? Todo está hecho con un solo arquitecto en ArchiCAD. Trabajamos con módulos vinculados. Para resolver la caballeriza, pues entras por puentes y entras por las bermas. Inclusive las columnas redondas que se ven eran para el 4.º nivel, para meter los caballos al 4.º nivel, como si fuera paso a desnivel de coches, que acabó siendo un puente, pero para subir a la cafetería de los caballerizas. Todas las instalaciones de este edificio son aparentes. Aquí vemos más o menos la proporción de la altura de las losas es como de 4.50, para tener suficiente ventilación por tantos caballos dentro de usando el espacio. Después vino, con el que nace esta empresa, un proyecto que se llama Condominio Rocío de Mar, que está en Acapulco. Empezamos a desarrollar vivienda, y esto es ArchiCAD 9. Y este proyecto ya fue completamente cuantificado con ArchiCAD, exportado a Neodata, y trabajamos los precios unitarios en Neodata. Es un proyecto muy curioso. Aquí vemos uno de los renders iniciales, porque cada 3 pisos tenemos 4 departamentos. Son departamentos, yo los conozco como si la distribución como si fuera de plato y taza. Es el render de la fachada posterior, y estas son las fachadas en una presentación que hicimos para mandarlo a una bienal. Y vemos en este corte, si quieren verlo, en el corte del lado izquierdo se ve en el nivel B, ves el elevador al centro, y que entras al departamento y subes. Del lado derecho, que es el mismo nivel B, vemos al centro el elevador, entras al departamento y bajas. Entonces, sobre todo aquí en el corte 4, en el lado derecho, podemos observar cómo entras al departamento y en un departamento subes y en otro departamento bajas. Por lo que tenemos que cada 3 niveles tenemos 4 departamentos. Estas son fotos de la fachada, todavía tenían las banderitas que se estaba vendiendo el edificio. Todo es concreto, es una caja de concreto armado, aparente, algunos detalles de la entrada, unas vistas del edificio, parte de la entrada. Todo está dibujado en 3D, todo en AutoCAD, todo el detalle del aluminio, en ArchiCAD, todo está dibujado a detalle. Y aquí vemos, por decirle, el interior de un departamento. Vemos la sala comedor y que bajas a las recámaras. En esta vemos del lado izquierdo un detalle de baños, del lado derecho lo que sería la sala comedor, y subes a las recámaras. Es un edificio muy especial. Aquí vemos parte de la sala de este departamento. Al fondo está el mar, acá se alcanza a apreciar el mar. Parte de algunos detalles de las recámaras. Y parte de la alberca, ¿no? Después ya tenemos un proyecto que se llama Condominio Tres Laureles. Esto está proyectado en ArchiCAD 10, pero la obra la realizamos en 11 y 12. Aquí siempre me ha gustado que los planos, sobre todo cuando los planos van a obra, lleven una impresión de las perspectivas. Entonces, después de trabajar el render, trabajamos lo que sería en 2 dimensiones para que sea tanto económico como práctico
y las personas de la construcción, tanto quien dirige la obra como los propios trabajadores, vean de qué es lo que van a construir. Estos son detalles del edificio. Este edificio fue completamente cuantificado y manejada la obra con ArchiCAD. Aquí vemos un detalle del volado, detalles de la fachada posterior, un detalle de las ventanas. Este es el único departamento que tiene doble altura, es el departamento más grande. Y empezamos con detalles para solucionar en obra. Queríamos el letrero del condominio con el número del condominio colado en el concreto en bajo relieve. ¿Qué hicimos para esto? Bueno, pues ploteamos uno a uno el letrero, que fueron 2 o 3 planos, lo montamos sobre un triplay, pasamos el dibujo al triplay y recortamos en un triplay de 1 pulgada de ancho, y esos recortes fueron pegados a la cimbra y clavados, y colamos el muro, y al colar el muro de concreto ya nos quedó el bajo relieve, tanto del letrero del nombre del condominio como el número de la calle. Aquí vemos parte del volado del lado izquierdo y la cercanía al mar de la playa de Acapulco, ¿no? Es parte de ese volado. Detalles del snackback. Una de las cosas más complicadas en este proyecto fue que la alberca estaba en un 8º nivel y entonces se invierten las cargas del edificio. Aquí vemos la pérgola también lo solucionamos haciendo un escantillón porque las tubos de color violeta no atraviesan las traves. Entonces, para lograr que se diera una sola línea y fuera la misma curva, ¿qué hicimos? Ploteamos uno a uno lo que es la sección de las traves, de la trave con la posición de los tubos. Hicimos un escantillón en triplay, marcamos dónde iba cada uno de los tubos y pusimos el soporte en cada una de las traves. Si lo vemos en esta fotografía podrán apreciar que se ve una línea recta en los tubos y en ningún momento se rompe la continuidad visualmente, aunque no existe esa continuidad, ¿no? Es una manera de, pues ahora sí, de llevar el plano uno a uno a la obra, ¿no? Cada quien en la obra pues verá cómo soluciona las cosas. Estos son detalles de la alberca, como les comentaba, está en un 8º nivel. Todo el edificio se puede recorrer en silla de pensado para personas con capacidades diferentes. Está lleno de rampas y el traslado vertical es en base a elevadores. Aquí vemos igual, del lado derecho, cómo viene la rampa para llegar enfrente del elevador con un detalle de mármol en el piso. Parte de los pasillos. Y también una cosa muy particular es que se comercializó ofreciendo que cada quien podría hacer su interior como quisiera. Entonces, en este proyecto empieza a colaborar con nosotros la arquitecta Marisol Castro, y pues ahora sí, pobre Marisol, porque se aventó 30 diseños de cocinas diferentes en todo el edificio, ¿no? De 34 departamentos. Aquí vemos otra cocina y aquí vemos otro interior, ¿no? Entonces, sí fue muy pesado, pero gracias a que lo hicimos modular, pues simplemente ya generar los planos en ArchiCAD teniendo los módulos, pues fue muy sencillo. Y entrando un poco al tema del BIM, pues ya podemos ver cómo se cuantifica completamente este edificio. Y ahorita les voy a mostrar un detalle en la cual ya tenemos cada uno de los elementos estructurales o de albañilería identificados. Los elementos estructurales, si me voy a ir aquí arriba, o bueno, arriba del lado derecho, tiene su ID interno que está marcado en rosa. ¿Por qué? Tiene 2 IDs, porque el ArchiCAD toma 2 muros. Sin embargo, para el estructurista es una columna en L. Entonces nosotros con un ID personal, personalizado, para nosotros esta columna es el M52, que corresponde al plano estructural y nos permitía cuantificar todo.
dentro de la cuantificación nos permite encontrar cada elemento que nosotros queramos en la base de datos. Si tecleo, lo busco por el M53 o por el 43199, yo voy a encontrar en la base de datos el elemento donde ya viene su volumen, su cimbra, etcétera, y a qué plano me referencia. También con las zonas podemos ver el sello de zona que nos dice que es el departamento 105, que es la zona 11, que lleva un piso que es Bolzano Blanco, con 64 metros cuadrados, con un perímetro de 20 y que tenga una altura libre de 230. Otra de las cosas que empezamos a hacer es despiezar la estructura. Este edificio está resuelto con vigueta y bovedilla. Entonces, montar la bovedilla, cuando llega el camión y toda la bovedilla es gris, pues tienes que estar midiendo cada vigueta para saber en qué posición va. Entonces, se negoció con el proveedor que nos surtía, que según el tamaño y la especificación de la vigueta, las marcara con un color. Entonces, cuando llegaba el camión a la obra a dejar el material, pues ya sabíamos que las verdes iban en un lugar y las rojas en otro lugar y las amarillas en otro lugar. Aquí vemos un detalle. Inclusive vemos que las verde claro, del lado izquierdo, aunque son del mismo tamaño que las amarillas, cambia por su capacidad de carga. Entonces, y ya tenemos aquí tanto el ajuste, la separación y la distribución de las viguetas. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite ser más eficientes a la hora de construir, tener menos desperdicio y economizar tanto dinero como tiempo, ¿no? Y es una manera de que el programa nos va permitiendo identificar cada uno de estos objetos. Estos no dibujamos, obvio, el perfil de la vigueta, no había necesidad, son vigas normales, pero cada viga corresponde a una especificación de una vigueta y a un color. También estamos hablando de la versión 10, 11 y 12, que fue cuando trabajamos este edificio. No existía la biblioteca MEP, no existía la herramienta MEP. Esta es una solución para la descarga de aguas principales del edificio, de aguas negras del edificio. Les voy a mostrar más detalle. ¿Qué sucedía? Teníamos que perforar las traves principales. Como la alberca está arriba, las traves que más cargaban eran las del primer nivel. Y perforarlas, pues el calculista no quería, ¿no? Entonces tuvimos que dibujar usando la herramienta de tubo, porque no existía la MEP, tubo por tubo y codo por codo y pieza por pieza que conformaban la tubería, tanto en planta como en alzado. Y pudimos sacar entonces los cortes exactos de dónde queríamos las tuberías para hacer los pasos. Ya estos planos fueron mandados al estructurista y como la perforación no es igual en cada trave, el estructurista nos dio un armado especial para perforar las traves. Estamos hablando de tubos de 8 pulgadas de diámetro para la descarga, ¿no? Vemos detalles de las secciones, cómo daba la vuelta a la tubería, pero no existía la tubería MEP, es lo que quiero hacer hincapié. Esto es dibujándolo pieza por pieza. También realizábamos lo que serían renders, pero opacos, tanto para que fueran al calculista como con el plano que estábamos viendo anterior y este render es lo mismo, se comprendiera qué es lo que queríamos hacer y los constructores y los plomeros entendieran perfectamente cómo queríamos nosotros pasar la tubería y por dónde queríamos que fuera la tubería y que no hubiera ocurrencias de nadie, ¿no? También, hablando de eso, una de las cosas que tenemos o acostumbramos a hacer son planos a lo que le llamamos mapa de carpintería o mapa de aluminio. Entonces tenemos aquí las plantas que generan todo el edificio. Tenemos el estacionamiento, el lobby, la planta tipo y la planta de la alberca. Entonces, viendo un detalle, igual que donde vimos la cuantificación o el monte de vigueta, pues ya tenemos identificado cada uno de los espacios y
cada una de las ventanas que corresponden a la cuantificación. Cada uno de los barandales está numerado. Aquí, por una modificación en la cocina, te está diciendo que la ventana es diferente en el loft 6, las cuales serán sustituirán a la CL04 porque se modifica la cocina que decidieron poner en este espacio. Recuerden que cada quien hizo su interior como mejor le pareció. Después de eso generamos planos de cada una de las piezas de aluminio que conforman en el edificio, que están perfectamente identificadas en lo que es el mapa de aluminio. Se pone una fachada donde se van numerando esas ventanas, y de cada elemento dibujamos el alzado, la planta y un axonométrico. Por lo que de aquí pasar a lo que ya es el plano de detalle de aluminio, ya para ver herrajes, tornillería, etcétera, pues es muy sencillo. Y aquí no hay de, oye, arquitecto, es que fíjese que yo me lo imaginé. Aquí ya no te lo puedes imaginar. Aquí te estoy diciendo cómo lo quiero. Y de cada uno de estos barandales, por decirte este barandal curvo, pues se puede generar la cantidad de planos que quieras usando este mismo dibujo. Y estos dibujos salen de la cuantificación de ArchiCAD. ArchiCAD te entrega estos elementos si tú se los pides, ¿no? Ya luego pasamos a la versión 13. En la versión 13 no les voy a mostrar tanto planos o proyectos. La modernidad no solo vino en la arquitectura, vino en la medicina, en la minería, en las telecomunicaciones, etcétera. Este es un proyecto de oficinas que está aquí en Tlalnepantla, en la Ciudad de México. Son 880 metros de oficinas, y lo presentamos ya directamente de la computadora en la sala de juntas de los interesados, ¿no? de los clientes. Aquí vemos al fondo los propietarios de las oficinas, y una foto donde tenemos la computadora y estamos transmitiendo y corrigiendo el proyecto con el cliente en vivo en su oficina. Cualquier modificación que él solicitara en ese momento la podíamos hacer, ¿no? Se hicieron las observaciones, se platicó, llegamos a una minuta de juntas y se realizó el proyecto ejecutivo, ¿no? Entonces, ya no llevas los planos impresos, ya no estás dibujando a lápiz con el cliente, sino puedes llevar la tecnología. Inclusive si te pregunta, oye, ¿cuántos metros cuadrados consideraste de mármol? Pues con que toques la losa que tiene mármol te dice cuántos metros cuadrados tienes. Y en ese momento le puedes contestar al cliente. Después pasamos a un proyecto que se llama Sinfonía del Mar. Este es un proyecto que está en puerta, esperamos empezarlo este año. Ya la arquitecta Marisol Castro fue nuestra colaboradora. Les comento que hubo 2 arquitectos en este proyecto. Empezamos a trabajar en Teamwork en la versión 13, y este proyecto es hecho en Teamwork con la arquitecta, y tuvimos como 9 ingenieros de los despachos asociados, pero tenemos 543 planos de arquitectura y ingeniería para poder desarrollar el edificio. Este proyecto ya lo actualizamos a la versión 19. Este proyecto está en Acapulco. Para quien conozca Acapulco, hay un lugar que se llama Sinfonía del Mar, que está justo enfrente de la quebrada. Y el gran reto era la topografía. El terreno es esto que está arriba de este teatro. Y si vemos del lado derecho la foto, podemos ver la inclinación del terreno. Es un terreno que tiene un ángulo por lo menos de 60 grados de pendiente. Está frente al mar. Es una parte donde vemos cómo atacamos los accesos, el acceso principal, etcétera, y una vista desde el mar. Pero para quien conozca Acapulco, pues es la famosa quebrada donde tiran los clavadistas, hacen su espectáculo, y enfrente está el Cerro de la Pinzona. Esto está trabajado con Artlantis, alineando la foto a la perspectiva, y vemos la magnitud del edificio en la parte frontal. Aquí vemos la foto contraria, es un render dentro de un departamento viendo hacia la quebrada. Aquí donde se ve este nichito es de donde saltan los
se avientan los clavadistas, que estamos hablando de 33 a 35 metros de altura el clavado, ¿no? Tanto ellos nos ven como nosotros los vemos. Aquí tienen el edificio, por la topografía el edificio fue completamente escalonado, pasamos por abajo de él, tenemos 4 cuerpos, tenemos la torre 1, la torre 2 que tiene 60 departamentos, la torre 3 y la parte posterior está la torre 4, que es el estacionamiento. El edificio queda escalonado y cumple con todo, le buscamos a este edificio todo lo que fuera ecológico. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿No? Estos son renders, tengo 10 minutos. Visto hacia otro lado, esta parte se le conoce como Punta Los Pilares, que es hacia el sur oriente de Acapulco. Esto es hacia el sur poniente. Quien conozca Acapulco, esta punta se conoce como Infiernillo y al fondo está Pie de la Cuesta. Esta es una foto, lo único que hicimos fue retocar un poco el sol, darle un poco más de brillo al sol. Esta es parte de los roof gardens. Esta es la parte en el 10º nivel, tenemos un área común muy grande, al igual que en la zona de la alberca, se nota el escalonado de los roof gardens, solo hay 5. Todo esto es render, no hay fotografía, es puro render. Es lo mismo, no existen fotografías de fondo, todo es render. Es la misma zona, pero con otro personaje y otro cielo. Aquí sí tenemos un fotomontaje, volvemos a ver Punta Infiernillo y al fondo Pie de la Cuesta, que sería el nivel de la alberca. También este edificio, todo se puede recorrer en silla de ruedas. El tema de la movilidad es algo muy importante. Si se alcanza a apreciar aquí donde está el sol, se ven unas manchitas. Pues déjenme decirles que fueron unos objetos. Pusimos ahí unas gaviotas que apenas si se ven, pero bueno, por lo menos salieron las manchitas negras en el render. Sí se ven en algunos de los recorridos virtuales, ¿no? Este sí es un fotomontaje. Tenemos como fondo una fotografía del infinito de la alberca, ¿no? Aquí tenemos un detalle de la alberca. Y aquí tenemos la zona común en el nivel 10. A partir del tercer nivel tenemos 360 grados de pista. Entonces tenemos en la parte de atrás todo lo que es la bahía de Acapulco y hacia el frente todo lo que es el atardecer hacia Pie de la Cuesta. Una de las premisas es que queremos generar electricidad para las zonas comunes. Ya están negociadas las licencias con Comisión Federal de Electricidad, llevamos 2 aerogeneradores y se alcanzan a apreciar los pergolados de los roof gardens y la altura de lo que es el motor del aerogenerador. Es curioso porque siendo un terreno que está con frente al mar, pues ya estamos a 106 metros de altura sobre el nivel medio del mar. Aquí tenemos un fotomontaje en la cual vemos el detalle del aerogenerador simplemente con su frente al mar. Aquí se aprecia una vista del lado oriente del edificio y en la parte de atrás la 4ª torre que vendría a ser el estacionamiento. Estos terrenos los modelamos con Architerra. Esto ya es una cuantificación de la Architerra que viene a ser, es un API para manejar las mallas, sobre todo cuando tienes terrenos muy complejos. Las 2 primeras columnas donde dice nivel piso terminado y nivel de rasantes las pusimos nosotros. El Architerra nos entrega corte, relleno y balance. Y después nosotros sacamos un balance entre lo que tenemos que cortar de terreno y lo que tenemos que retirar de la obra. Entonces vemos que nuestro corte es de casi 8,000 metros cúbicos en banco, estoy hablando de cortes en banco, tenemos rellenos por 3,000 y el balance al final nos dice que vamos a necesitar 1,070 metros en cúbicos y que hay que retirar 4,081 metros cúbicos de la obra en corte. Eso, a estas cantidades hay que subirles un 30% por lo menos. También vemos, en el proyecto anterior vimos un poco lo que era la lista, el mapa de Cancillería.
también tenemos los mapas de carpintería. Además de las mapas de carpintería, pues hacemos los listados de carpintería y los planos de carpintería. Y este es un resumen del edificio, ya exportado del ArchiCAD al Excel. Tenemos cada uno de los departamentos del lado izquierdo, cada una de las zonas comunes, las cocinas, los lavabos, las puertas de acceso, las puertas de comunicación, dependiendo de su emisión, puertas de closets, closets con puerta, y después totalizamos por cada una de las torres, ¿sí? Y de la área común abajo. Y al final, pues ya tenemos cuántas cocinas de qué tipo, cuántas cocinas con barra, los muebles de lavabo, las puertas de acceso son 118 departamentos, puertas de intercomunicación son 505, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque se ven bonitos los renders, esos renders nos permiten cuantificar. Entonces, lo mismo que uso para cuantificar y hacer un presupuesto es la misma información que me permite hacer una publicidad de venta. Y eso es lo maravilloso del programa. Les quiero presentar unas propuestas al gobierno. Aquí quisiera hacer el comentario que nosotros profesionalmente nunca trabajé en la versión 16, 17 y 18. Me actualicé en la versión 17 para dar un curso porque me solicitaron y Graphisoft me autorizó una licencia como instructor y de ahí brincamos a las 19. Estos son proyectos presentados para el municipio, que sí quiero decirles que cualquier propuesta que se le haga al gobierno, si no hay voluntad política, es mero hobby. Es una propuesta muy fuerte, hay que dividir Acapulco en distritos, reformar la administración pública, en base a un gran edificio, pues podemos intervenir lo que es el centro histórico de la ciudad de Acapulco, para peatonalizarla. Se van haciendo diferentes propuestas para arreglar todo lo que es el centro de la ciudad de Acapulco. Esto es parte de, aquí vemos el Fuerte San Diego, y es atacar la zona del Fuerte San Diego, que está siendo una zona cultural. Aquí ya empezamos a ver croquis que ya no son a lápiz, ya son en la tableta, y es muy sencillo llevarlos a los planos, ¿no? Croquis a mano, y aquí hay parte del edificio que se propone. Dentro del edificio que se propone hicimos una gran piel para darle sombra al edificio, ¿no? El edificio tiene la característica que en el 7º nivel entra un teleférico, como en Bogotá, o como en la ciudad de Puebla, o como aquí en Ecatepec, entre las propuestas. Pero también en este momento ya empezamos a usar el BIMEX. Este es un screenshot del proyecto del BIMEX. Pero lo que le quiero mostrar es cómo solucionamos ya la piel. La piel empezamos con módulos. Los módulos no nos funcionaron, nos decían que eran demasiados polígonos. Pues entonces, para solucionar esta piel que hicimos, nos fuimos a usar perfiles complejos y tomamos un solo nivel después de haber usado el módulo. El módulo es de 91 por 91, es como si fuera un azulejo, que en el momento que lo giras, se acomoda. Entonces, hicimos el acomodo y luego pasamos a perfiles complejos, y quiero pensar pues que el resultado es aceptable. Lo hicimos con muros, y con muros nos generaba mucha dificultad. Entonces el perfil complejo se lo aplicamos a vigas, y con las vigas funcionó de maravilla. Creo que el resultado es pues satisfactorio, creo que es un buen resultado. Ya con sombras y cortes y todo, pues te da un buen efecto, ¿no? Y luego tenemos otras propuestas, pero estas ya las hice en compañía del doctor Manuel Ruz y del arquitecto Armando Javier Salinas, y propusimos 12 proyectos al gobierno de Acapulco. Dentro de esos 12 proyectos nos aceptaron 2, y uno es recuperar la visual urbana, la visual al mar que tenía en una avenida que se llama Wilfrido Massieu. Es un lugar que en un momento determinado, después de algún gobernante les otorgó a unos artesanos usar la vía pública, y como pasa en muchas ciudades de Latinoamérica, pues el comercio ambulante ya se robó la calle. Aquí lo vemos del lado derecho. Los artesanos trabajan de manera precaria del lado izquierdo,
y pues tapan sus mercancías con lona y pues comercializan de una manera, pues yo diría, pues, tercermundista, por no ofender a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué propusimos? Propusimos recuperar la visual al mar, recuperando la zona. Se proponen unos paraguas con policarbonato doble con protección UV que nos permitan tener los dos módulos al frente para que los artesanos trabajen las artesanías. Y cuando pases caminando y veas cómo están trabajando las artesanías, te inviten a entrar al mercado. Y ya tenemos en la parte de atrás toda la distribución de los puestos que tienen sus propios casilleros, y recuperamos el acceso al mar y recuperamos la visual al mar. Pero como les digo, cualquier proyecto urbano, si no hay voluntad política, es puro hobby, pues aquí tienen un ejemplo, ¿no? Entonces, pero creo que el proyecto es digno, recuperas, dignificarías el trabajo de los artesanos y al mismo tiempo, pues embellecerías la ciudad. Tenemos otra propuesta, que esta la quiero comentar, que es dignificar el acceso carretero a Acapulco llegando a la Ciudad de México. Pues, ¿qué pasó? Pues que la ciudad creció y la ciudad se fue a la carretera, ¿no? Entonces, en esta zona donde está el círculo, existía una escultura del presidente Adolfo López Mateos, que ya no está, pero la ciudad creció, y en el momento que creció, pues se deteriora la zona, no está pensado urbanamente, los habitantes caminan por el acotamiento de la carretera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una propuesta de atacar 2,5 kilómetros de banquetas, andadores, luminarias, etcétera, y poner un ícono que identifique a Acapulco. Entonces, en Acapulco no es solo sol, playa y discoteca. Acapulco tiene muchas cosas. Entre ellos tiene una zona arqueológica que data del 800 antes de Cristo al 800 después de Cristo. Es la zona arqueológica de Palmasola, donde nos encontramos el elemento 2, donde tiene unos personajes que se les conoce como la pareja original o los primeros fundadores de Acapulco. Entonces, tomando los primeros fundadores de Acapulco, hicimos una abstracción de esos personajes, logramos la abstracción y generamos una escultura. Esta escultura tiene 7 pisos de altura, tiene 21 metros de altura, es en acero. Y les quiero mostrar un poco y cómo solucionamos estructuralmente esto. Todo esto ya es Arquica 19. Aquí ven la proporción de la escultura. La escultura la queremos en placa de pulgada o hasta 1,5 pulgadas para que quede como coche, brillada con película como coche, de las especificaciones que usa Pemex para el mar. Vemos otro render al atardecer, pero bueno, aquí hay una cosa, que ¿por qué el rojo y por qué el amarillo? Bueno, pues el rojo es juventud, el placer, el canto, etcétera, mientras que el amarillo es el oro, la madurez, la abundancia, la fertilidad del maíz, ¿no? Por eso el personaje masculino está en rojo y el personaje masculino está en amarillo, ¿no? Esto viene de las culturas prehispánicas. ¿Y quién me iba a decir que 30 años después de haber salido de la carrera, ya no solo iba a poder dibujar en la computadora, sino iba a poder imprimir en 3 dimensiones? Entonces hicimos la escultura en 3 dimensiones, la mandamos a imprimir y después ya se montó en una base. Pues tú hace 30 años me hubieras dicho que yo iba a poder imprimir una maqueta, bueno, pues te hubiera preguntado que habías fumado, ¿no? Y ahorita, pues, es toda una realidad. Aquí tenemos unos detalles arquitectónicos de las esculturas, pero ¿cómo resolvemos la escultura? La escultura, les voy a mostrar el criterio en uno de los personajes, que es el hombre. Se usa una estructura de vigueta de acero. Después a la estructura de vigueta de acero se le monta un bastidor con PTR y posteriormente la piel la forramos con placa de pulgada, 1,5 pulgadas, 3/4, como lo pida. Ahorita me voy a hacer un acercamiento. Tenemos aquí cada una de las piezas que forman la piel de la escultura,
perfectamente especificadas, y arriba del lado derecho podemos ver la mano donde nos está diciendo qué placa, de qué dimensión y de qué espesor. Tenemos placas de 13, placas de 25 en lo que es la mano, ¿no? Abajo es donde están las placas más pesadas, ¿no? Pues en fin, espero esta plática haya sido de su agrado. Sí me gustaría dejar el comentario que el modelo BIM, aunque es maravilloso, jamás podrá reemplazar al lápiz, a la creatividad y a la imaginación de los arquitectos. Y que tenemos que tomar el modelo BIM y la computadora como lo que es, un par de escuadras maravillosas, pero son un par de escuadras que nos tienen que servir para solucionar nuestros problemas en la obra y solucionar nuestros retos. No nos podemos servir de ellas, porque entonces la computadora va a reemplazarnos. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. ¿Qué tanto le favoreció el poner o el manejar este tipo de programa en lo que son para figuras complejas? Mira, Jesús, no importa, esas figuras complejas las trabajé con losas las convertí en formas y las formas ya las manejé. Esas formas en 3 dimensiones fueron mandados a Fervi, es una empresa afiliada con nosotros. Fervi sacó el corte numérico y de ahí llevamos el cálculo. Es muy sencillo, la verdad es extremadamente sencillo. Yo lo que te puedo decir del BIM es que dibujar un plano a lápiz es más rápido que hacerlo en la computadora. Pero yo al plano a lápiz no le puedo decir que me diga cuántos metros cuadrados son o cuántas toneladas son. Entonces, mucho más alimentes la computadora con información, aunque al principio sea más lento, posteriormente vas a adquirir muchísima velocidad y el modelo BIM te va a entregar toda la información que tú le pongas. Eso es lo maravilloso de esta herramienta. Miguel Castro Pérez. Hola, sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la charla, la verdad que muy interesante. Quería simplemente preguntarte en relación a, vos hablaste de dejar de usar AutoCAD y empezar a usar Archicad. Eso es lo que nos encantaría que hicieran, digamos, los que empiezan a usar Archicad. Y la verdad que cuesta mucho que lleguen a algo así. Lo que quería preguntarte es con tu equipo o con el equipo que empezó a utilizar Archicad, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la transición? Si fue tan drástica para todos o hubo un proceso de pasaje de una herramienta a la otra. Mira, Miguel, ¿qué te puedo decir del AutoCAD? En aquella época el AutoCAD nosotros hacíamos los Lisp. Tenías que, para usar las abreviaciones, escribías en procesadores de texto y decías ZW significa un window, ¿no? Hoy configuras totalmente, en cualquiera de los dos programas ya vienen las abreviaciones, ¿no? ¿Qué nos sucedió? Nos costó mucho soltar el AutoCAD. O sea, yo termino la carrera en el 85, agarro la computadora, dibujo 7 años con AutoCAD. La verdad, creo que se me dio la computación, porque digo, soy una persona que salió con 55, tengo 55 años. Hoy veo a mis hijas manejar el celular y bueno, te quedas babeando de lo que hacen con un celular, ¿no? Ya me imagino al rato con una computadora, ¿no? Entonces, lo difícil para poder soltarlo fue romper las costumbres. Y para romper las costumbres, lo que hicimos, que le hice caso a Sergio Rodríguez, fue borrar el AutoCAD.
O sea, sí fue muy drástico. Entonces, antes una cosa que yo resolvía tal vez en 5 minutos, pues me enfrenté a un ArchiCAD 6.5 y tal vez me aventaba 45 minutos en resolverlo. Y me enojaba yo mismo que decía, ¿y dónde está el AutoCAD? Pues sí, el AutoCAD ya lo borraste. O sea, el río se prueba como es, dicen, brincando al agua con los 2 pies. Ahora, yo te voy a hacer un comentario porque ya las generaciones jóvenes manejan muchísimos programas. Llámalo Excel, que es la hoja de cálculo que uso, o ArchiCAD. A mí lo que me ha funcionado es no usar 10 programas. El CAD que tú escojas usar, todos son buenos. Sí siento que ArchiCAD me da mucho más ventajas que todos los demás. Pero si tú te concentras en un solo programa y logras llevar el ArchiCAD a un 80-90% de conocimiento y de manejo, pues no necesitas más. Y muchas veces perdemos el tiempo de que, oye, es que si hago la perspectiva en AutoCAD y ahora la paso a Photoshop y ahora la mando a tal otro programa y ahora la mando a tal otro programa, si logras manejar la perspectiva directamente en ArchiCAD al 100%, no necesitas los otros programas. Entonces, mi comentario sería, procura especializarte, tomar un solo programa, el que tú escojas, pero apréndetelo al 100%. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Y Ubaldo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más que nada, yo sé que es importante, como tú lo comentabas anteriormente, especializarse en ArchiCAD solamente, pero ¿qué otro programa me podrías, digamos, pues, recomendar? Yo vi que tú tenías algunas combinaciones. ¿Qué opinas de ArchiCAD con Lumion o con Atlantis? ¿Cuál realmente me podría, digamos, dar esas imágenes con mejor calidad? Mira, Lumion nunca lo he utilizado. Yo los programas que uso para dibujar es ArchiCAD y Atlantis. Nada más. Son los dos que uso. Y uso el Atlantis desde la versión 7 de ArchiCAD. Uso el Atlantis que creo que era la versión 2 o 2.5. Son los únicos dos. Ahorita es medio triste que lo que logras en Atlantis pues no lo puedas llevar al Vimeo, ¿no? Entonces me está obligando, hay proyectos que trabajaba en puros colores propios, o sea, te ponía un piso morado, unos muros rojos, etcétera, y trabajaba con lo que llamaríamos colores propios, con texturas propias. Esos edificios de colores o multicolores pues los llevaba al Atlantis y en el Atlantis aplicaba todas las texturas que yo quisiera y los manejaba. Ahora el reto es que si quieres manejar el Vimeo, entonces tienes que llevar unos buenos acabados en ArchiCAD para que tu Vimeo quede bastante sofisticado, y ya lo que es las perspectivas de publicidad o renders más sofisticados o recorridos virtuales, uso el ArcLens. Ahorita creo que es ArcLens Studio 3 o 5, no sé cuál es el que tengo, creo que es el último, la versión que está vigente, ¿no? Pero el Lumion no lo conozco, no lo he usado. Te digo, yo tengo 55 años, me conformo con, me doy gracias por haber aprendido a usar estos dos programas y especializarme. Por ahí ya veo que están usando una cosa que le llaman Cinemax y que mandan los modelos a Cinemax. Ya vi una discusión el otro día de cómo subir el ArchiCAD a los lentes de 3 dimensiones. Ya son cosas, la verdad, que les tocan a ustedes, que son las nuevas generaciones, ¿no? Pero, te digo, mi comentario o experiencia es, escoge 1, 2 o 3
pero apréndetelos al 100%, man. Cuando los manejes al 100%, hijo, vas a hacer con ellos lo que quieras. Y no estés como las gallinitas picoteando por todos lados. Ese sería mi comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo experiencia un poco con el Teamwork, pero he tenido problemas bien drásticos en la parte de la colaboración, porque no teníamos la misma metodología de trabajo. Es decir, cosas de exactitud, manejo de herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle cómo le fue en justamente esta implementación en el Teamwork, porque cuando uno trabaja solo, bueno, tiene sus manías, tiene sus metodologías, ¿no? Sin embargo, cuando ya se trabaja con más de una persona, es un poco difícil la coordinación. En su despacho, ¿cómo le fue esta organización? Bueno, mira, en primer lugar, y a todos los que nos estén escuchando, le recomiendo, aunque sean arquitectos que estén trabajando solos, en una sola máquina, empiecen a trabajar en Teamwork. ¿Por qué? Porque el día que tengan que colaborar, no van a saber ni de qué se trata. Entonces, aunque seas un llanero solitario en tu despacho, yo les recomiendo que usen el Teamwork. ¿Qué sucede, Grover? Tú tienes que generar tus preferencias. En el Teamwork tiene que haber un líder. El líder no debe de dibujar. O sea, si tú vas a ser el líder del proyecto, tienes que ser el líder del Teamwork y aparte te haces un usuario como arquitecto, si quieres manager o arquitecto designer, como tú quieras. Tú como líder de proyecto tienes que generar tus preferencias y tus favoritos, lo que se le llama tu sistema de empresa, ahorita se me fue el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, mis cotas van a ser así para detalle, de tal tamaño y de tal dimensión, para planos arriba de escalas 1.500, 1.1000, 1.5000, es esta la cota. Para planos de 1 a 100, a 1.25 es esta cota. Para planos de detalle es esta cota. Las unidades son estas. Ahora, tengo que hacer mis losas. No es lo mismo trabajar un proyecto tipo como pudiera ser vivienda o como pudieran ser oficinas, que tú ya empiezas a tener cosas repetitivas. Entonces, si vas a hacer un proyecto de oficinas, bueno, pues ¿qué tipo de acabados vas a usar? Y tú tienes que hacer tu librería y preparar tanto layers o capas, grosores de plumas, los acabados, las texturas que vas a aplicar, y tú haces las preferencias de la empresa. Entonces, cuando alguien colabora contigo o se va a sumar al proyecto, entonces le mandas las preferencias y le dices, cárgame estas preferencias. No puedes tú poner un título con romance, porque no estamos usando romance, estamos usando áreas. Entonces, si vas a poner un texto, tú abres, te vas a favoritos y dices, texto, título, aplicar, y en ese momento vas a poder ordenar que cada una de las personas que colabore contigo esté utilizando lo mismo que tú estás haciendo. Porque sí me llegó a suceder que me mandaban cotas con un tamaño y cuando nosotros estábamos usando otras. Entonces, ¿qué acabamos haciendo? Acabamos haciendo las preferencias de la empresa y teniendo las preferencias de la empresa, si tú, por decirte, mañana colaboras conmigo, pues yo te mando un correo electrónico o por Dropbox el archivo de las preferencias de la empresa y tú las cargas a tu máquina y entonces todo lo que dibujes tiene que ser sobre las preferencias y los favoritos de la empresa. Y así fue como lo corregimos. No sé si te conteste la pregunta. No, sí, está muy bien. Muchas gracias. Pero, oye, pero sí tienes que dedicarle tiempo a hacer tus preferencias de la empresa. Sí, la pregunta para el arquitecto Francisco. Bueno, estás hablando del entorno BIM, pero no te he oído nada acerca de las otras disciplinas. ¿Cómo resuelve la parte estructural, la parte de plomería, la parte eléctrica? Sería bueno que contaras al foro cómo haces
haces para resolver eso? Esa es la pregunta. Bueno, mira, tenemos despachos asociados. Ya cuando manejas proyectos, y sobre todo proyectos grandes, ya ser el hombre orquesta es muy complicado. ¿Qué hago? Ahorita ya empezamos a usar la MEP. Entonces, ¿qué hago? Yo contrato de las personas asociadas. Mi calculista son los hermanos Correa, Rodolfo Correa, que tienen muchísima experiencia. Independientemente, por más que quise usar el IFC con él y pasar los archivos, pues él no maneja otro programa, pues entonces nos manda los planos, él sigue manejando AutoCAD, nos entrega los planos en AutoCAD, los cuales subimos nosotros a ArchiCAD y trabajamos por fuera. Las instalaciones, igual, o me dedico a presupuestar y a construir, porque hay una cosa que sí me gustaría comentarte. A mí la obra, lo que yo proyecto, yo lo construyo, por lo general. Es raro cuando proyecto y no construyo. Entonces, me involucro en la obra y me involucro en todo lo que es el proyecto arquitectónico y me vuelvo el coordinador de los despachos que se asocian conmigo. Entonces, tener dentro de la propia oficina ingenieros calculistas, ingenieros electromecánicos, etcétera, pues se vuelve una nómina muy grande. Entonces, compartimos los proyectos con despachos asociados, que ellos nos dan las soluciones, nosotros las subimos al proyecto. Ahorita ya estamos empezando a subirlas con MEP, lo que son las instalaciones del proyecto que ellos nos mandan. Y no me importa en qué plataforma trabajen, siempre y cuando yo lo pueda importar a mi modelo. Y ya en mi modelo, entonces empiezo a ver las interferencias, los choques y los problemas que se dan. No hacemos nosotros las ingenierías. Estudié con el plan antiguo de la Nacional y salí calculando tanto estructura como instalaciones, pero para serte franco, nunca he calculado una estructura ni una instalación. Todo lo hago con despachos externos a nosotros. Ya hoy el hombre pulpo ya no existe. Yo creo que lo que existe ya es las diferentes disciplinas y el trabajo en equipo, no solo en tu despacho, sino con despachos externos, con despachos asociados. No sé si te haya contestado la pregunta. Sí. Me queda claro que lo que hace es modelar la información que te dan. Sí, exacto. Entonces, terminas teniendo un modelo, una visión general de lo que te han calculado los despachos externos. Eso, y te quería preguntar algo sobre el MEP. El MEP, que no sé hasta qué punto, a mí me parece limitado. Es limitado sobre todo en el modo de edición, cuando tú vas a corregir pendientes. Entonces, las cosas de edición del MEP son muy limitadas. ¿Cómo haces tú para resolverlo? ¿Te presenta esa dificultad o lo haces tranquilamente? Pues mira, a veces se vuelve complejo, pero sí lo que quisiera regresar un poquito antes es todo lo que me entregan los despachos es subido al proyecto, al proyecto máster. Entonces, yo en el proyecto máster me voy digamos, al nivel plafón, y el nivel plafón tengo un piso al mismo nivel que me dice instalación aire acondicionado, por dar un ejemplo. Y ahí es donde del dibujo 2D que me mandó el especialista en aire acondicionado, los empezamos a trabajar ya en MEP. A lo que te refieres, pues sí, lo siento todavía un poco rígido, pero bueno, es mejor en un momento determinado, pues esas partes que te cuestan trabajo, pues las resuelves haciendo ¿cómo se llama? Un objeto. Pero todavía no me enfrento a ese punto en particular, ¿no? No me ha tocado algo que no haya podido resolver.
el tema da para largo. Aquí nos quedaríamos hasta la madrugada, pero... O sea, muchas gracias, Francisco. no, yo a lo que voy es lo que les decía, o sea, yo salí dibujando a lápiz. Entonces ahorita a ver que imprimo una maqueta en 3 dimensiones y me la imprimen en 4 horas, pues me quedo impresionado, ¿no? Entonces, hay que tener la tecnología con sus limitantes, ¿no? Me he topado con arquitectos que en la obra le dices, bueno, dale el detalle, y te dice, tengo que ir a la computadora. No, dale el detalle ahorita. Agarra un pedazo de tabla roca y dibújalo y entrégaselo al trabajador. No te me vayas a la oficina a dibujar. Entonces, eso sí me he enfrentado con chavos jóvenes que cuando agarran un lápiz, como que la mano se les congela, ¿no? Yo creo que hay que verlo como lo que es. Son un par de escuadras maravillosas, pero los arquitectos somos nosotros, ¿no? Así es. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Francisco.